Hola, bienvenidos a la clase de matrices elementales y eliminación de Gauss-Jordan. Nuestro objetivo es ir en línea con resolver sistemas de ecuaciones lineales, pero para eso necesitamos primero saber qué es una ecuación lineal. Una ecuación lineal con n incógnitas es una expresión de la forma a1x1, a2x2 más anxn igual b, donde a sub n son a sub i son los coeficientes y x sub i son las variables de la ecuación. B se conoce como el coeficiente libre. Un sistema de ecuaciones lineales con m ecuaciones y n incógnitas tiene la forma de m ecuaciones como las que describimos en el paso anterior. Necesitamos ahora un doble índice para las coordenadas, por ejemplo, a11 x1 más a12 x2 más a1n xn igual b1 y así m veces. Los coeficientes a sub ij y los coeficientes b sub i son números reales para i entre 1 y m y j entre 1 y n. Las operaciones elementales nos ayudarán a resolver estos sistemas. Y la parte más importante de las operaciones elementales es que no cambian el contenido informacional del sistema. ¿De acuerdo? El sistema puede lucir distinto, pero la información que contiene va a seguir siendo la misma si respetamos estas operaciones elementales. Existen tres tipos de operaciones elementales. La permutación, que consiste en el intercambio en el orden en que se escriben dos ecuaciones. Para indicar que estamos realizando una operación de permutación intercambiando la ecuación iésima con la j-ésima, usaremos la notación doble flecha entre y ej. Operación de escalamiento. Consiste en la multiplicación de una ecuación por una constante c, pero para esto necesitamos que c sea distinto de 0 para que el proceso sea reversible. Lo denotamos con c por e sub i implica e sub i. En el fondo lo que estamos haciendo es reemplazar la ecuación e sub i por una nueva ecuación que es c veces esta. Operación de eliminación. Consiste en la combinación de dos ecuaciones. Específicamente, se realiza sumando el múltiplo de una ecuación a otra. La notación que indicará la realización de una operación de eliminación será e sub i más c veces e sub j, entonces e sub i. Aquí le estamos sumando c veces la j-ésima ecuación a la i-ésima ecuación, obteniendo una nueva ecuación en la posición i. Por ejemplo, tenemos este sistema. Si yo realizo ecuación 2 menos ecuación 1 y luego ecuación 3 menos ecuación 1 y luego ecuación 4 menos ecuación 1, verán que obtengo. La primera ecuación no ha sido cambiada, pero la segunda ecuación, la x ha desaparecido porque teníamos una x menos otra x, tenemos 0x. Y si miran la z de la segunda ecuación, es 8 menos 3 veces, o sea 5. Y la t es 6 menos 4 veces, o sea 2. Y el término libre es 3 menos 2, por lo tanto 1. Y así sucesivamente con las otras ecuaciones obtenemos lo que ustedes pueden ver ahí. Podemos realizar más operaciones elementales. Podemos, por ejemplo, hacer ecuación 3 menos ecuación 2 y ecuación 4 menos ecuación 2. Y vemos como la letra i desaparece, permanece en la ecuación 2, pero la ecuación 3 al realizar la resta desaparece. Y la coordenada z de la ecuación 3, que antes era 6, ahora es 1, porque tenemos 6 menos 5. Y la coordenada t, o el coeficiente de t de la ecuación 3, ahora es 2, pues es 4 menos 2. Lo mismo pasa en la ecuación 4. Si realizamos ahora ecuación 4 menos ecuación 3, obtendremos las mismas tres primeras ecuaciones, pero en la cuarta ecuación solo tenemos t. Estos cuatro sistemas se han obtenido mediante operaciones elementales. Lucen distinto, pero el contenido informacional de ellos es exactamente el mismo. Definiremos ahora una matriz elemental. Una matriz elemental lo que hace es escribir matricialmente lo que es una operación elemental. ¿Cómo la representamos? Tomamos la matriz identidad y realizamos en ella la operación elemental que queremos realizar. Así, cada matriz elemental representará la operación elemental que debe realizarse a n para obtenerla. Por ejemplo, consideremos que las filas son como las ecuaciones. Si queremos intercambiar
la ecuación 1 con la ecuación 2, entonces intercambiaremos la fila 1 con la fila 2 y obtenemos esto. Esta es la matriz elemental que permuta la fila 1 con la fila 2, en el caso de dimensión 2 por 2. Si queremos, por ejemplo, hacer un proceso de eliminación sobre la fila 3 de F3 menos 2 veces F1, entonces debemos a la fila 3 restarle 2 veces F1 y obtenemos esta matriz elemental de eliminación, donde pueden ver que el menos 2 que está en la posición tercera fila, primera columna, se provoca por el hecho de menos 2 veces 1, donde el 1 es el de la posición 1, 1. Podemos también multiplicar la fila 2 por menos 1/3, también es una operación elemental de ponderación, y obtenemos una matriz identidad con la fila 2 multiplicada por menos 1/3. Con esto entonces podemos representar matricialmente las operaciones elementales. Anotaremos las matrices elementales, sin importar de qué orden sean, por P y J representa la matriz elemental de permutación de la fila I con la fila J. Versión ecuaciones, cambiamos la ecuación I por la ecuación J de orden. E sub I de C representa la operación elemental de multiplicar la fila I por C, con C distinto de 0. Versión ecuación, hacemos C veces la ecuación I. E sub ij de C representa la operación elemental fila I más C veces fila J. ¿Cómo escribíamos esto en ecuaciones? Ecuación I más C veces la ecuación J. Ahora aprenderemos de qué se trata el algoritmo de Gauss-Jordan, que será clave al momento de resolver sistemas de ecuaciones lineales, que es lo que haremos en el siguiente video. Una matriz está en forma escalonada si cumple las siguientes características. Primero, las filas de la matriz compuestas solo por ceros, las filas nulas, están abajo de todas las filas no nulas. Segundo, en cada fila no nula, avanzando de izquierda a derecha, hay un primer elemento distinto de 0. Ese elemento distinto de 0 lo llamaremos pivote. El pivote de una fila está siempre en una columna más a la derecha que los pivotes de las filas que están más arriba. Tercero, en cada columna que contiene alguno de los pivotes, se tiene que todos los elementos que están bajo el pivote son 0. El algoritmo llevará cualquier matriz a una matriz equivalente que está en forma escalonada. Por ejemplo, consideremos esta matriz de m filas y n columnas. Primero, asumiremos que la primera columna de A es no nula. Si lo fuera, todo el proceso se realiza con la primera columna de A, que es no nula. Nos ubicaremos en la primera columna de A y buscaremos algún elemento de la columna distinto de 0. Si este elemento no está en la primera posición, o sea, en la fila 1, columna 1, sino que está en la fila iésima, partimos realizando una operación de permutación, intercambiando la fila 1 con la fila I para tener en la nueva posición 1, 1, un elemento distinto de 0. Considerando el punto anterior, asumiremos que A1, 1 es distinto de 0. Este elemento será el pivote de la fila 1 y se usará para eliminar elementos de la columna 1. Paso 2. Transformamos todos los elementos bajo el pivote en 0, realizando operaciones de eliminación del tipo fila I menos A sub I1 dividido por A11 F1. Esto producirá ceros bajo el coeficiente A11 y obtendremos una matriz de esta forma. Insisto, el contenido informacional de esta matriz es el mismo que el de la matriz original, pero lucen distinto. Ahora nos concentraremos en la submatriz que se generó después de eliminar todos los elementos bajo A sub 1, 1, generando ceros. Y realizaremos los mismos pasos anteriores sobre esta matriz. Esto generará una submatriz de una dimensión menos y así sucesivamente hasta conseguir una matriz escalonada. Por ejemplo, vamos a pivotear la siguiente matriz hasta llevarla a su forma escalonada. Fíjense que en la posición 1, 1, la matriz tiene un 0. Y necesitamos un pivote, necesitamos un elemento distinto de 0. Podríamos reemplazar la fila 1 con la fila 2, 3 o 4. Pero fíjense que en la fila 4 hay un 1. Es mucho más fácil pivotear teniendo un 1 que teniendo otro número. Por lo tanto, no escogemos ni la fila 2
ni la fila 3. Y realizamos un intercambio entre la fila 4 y la fila 3. Perdón, entre la fila 4 y la fila 1. Una vez que tenemos el pivote igual a 1, que está indicado con rojo, comenzaremos a eliminar hacia abajo. Por lo tanto, hacemos la operación fila 2 más fila 1 para producir un 0 en la segunda fila primera columna, y luego realizamos fila 3 más 2 veces fila 1 para producir un 0 en la primera columna fila 3. Después de hacer estas dos operaciones, obtenemos esta matriz que está aquí. Una vez que hemos generado ceros bajo el 1 que está en rojo, nos pasamos a la segunda columna. En la segunda columna, el primer elemento que está en rojo ahí es un 2. Y usaremos este 2 para pivotear y eliminar el 5 y menos 3 que están bajo él. Para eliminar el 5, entonces necesitamos hacer fila 3 menos 5 medios veces la fila 2. El medio genera un 1 y el 5 hace que se elimine efectivamente el 5 de la fila 3. Y debemos realizar la misma operación en toda la fila, generando un 0 donde estaba el 10, un 0 donde estaba el menos 15 y un 0 donde está el menos 15. Luego hacemos fila 4 más 3 medios veces la fila 2 para eliminar el menos 3 que está ahí, en la posición cuarta fila, segunda columna. Una vez realizado este F4 más 3 medios F2 en toda la fila, obtenemos la fila 0, 0, 0, menos 5, 0. Pueden ver que la fila 3 es una fila de solo ceros. Y la primera condición, o una de las primeras condiciones, es que todas las filas que tienen solo ceros se colocan al final de la escalonada. Por lo tanto, necesitamos intercambiar la fila 4 con la fila 3. Finalmente, obtenemos esta matriz, que es equivalente a, y la llamamos FE de A. Podemos también llevarlo a su forma escalonada reducida, donde la fila 2, que el pivote es 2, la multiplicaremos por un medio de manera que el pivote sea 1. Lo mismo hacemos con la fila 3, que la multiplicamos por menos un quinto para que el pivote sea 1. Bueno, eso es todo y nos vemos en el próximo video donde usaremos el algoritmo de Gauss-Jordan, operaciones elementales y matrices elementales para poder resolver sistemas de ecuaciones. Hasta luego.